no se nos olvide. Hola. Catalina, Paulina, Analía, Felipe, Brian. Hola. Hola. Brian, Carla, Carolina, Pablo, Gabriel, Pablo, Francis. Hola, Felipe. Bienvenidos. Hola, hola. Hola a todos. Vamos a comenzar el taller. Vamos a dar un minutito para ver si se integran más personas, pero ya tenemos un buen número para comenzar, para poder respetar los tiempos de todos, ¿no es cierto? Ahí se están contactando todos. Hoy es nuestro segundo taller de seguimiento. ¿Cómo van los avances? ¿Cómo van los avances? Cuéntenme por el chat o por el micrófono, como quieran. ¿Cómo van con la postulación? ¿Ya tienen en borrador el formulario de postulación? ¿Cómo van? Mientras damos un minutito para comenzar, cuéntenme si hay alguno que... ¿En qué etapa están? ¿Todo bien? ¿Ya? En borrador la respuesta a las 4 preguntas, eso es súper importante, ¿ya? Que ya tengan los borradores, ahí se están integrando Francisca, Valentina, Vicente, Cristian, Ignacio, Diego, bienvenido, Pablo, bienvenidos todos y todas, Paulina, Iván. Sí, es importante, currículum actualizado, eso ya debería estar superado también, el currículum ya todo actualizado, los documentos, la documentación debiera estar también lista, faltar detalles con respecto a la documentación. Los recomendadores deberían estar elaborando las cartas ya, ¿no es cierto? Y ojalá haberlas enviado, ¿sí? Recuerden que si se cierra la plataforma y las cartas no fueron enviadas, no, van a quedar fuera de bases. ¿Sí? Preocúpense de todos los elementos relacionados con la admisibilidad. ¿Sí? ANIT rechaza muchas postulaciones, la tasa de postulación es alta, el rechazo, que no superan la admisibilidad, la primera etapa. ¿Sí? Bien, entonces vamos a comenzar nuestro taller número 2 de seguimiento, ya que se nos han ido integrando bastantes personas. ¿Sí? Taller número 2 de postulación a las becas ANIT, el avance. Pensando que queda, ¿sí? Tuvimos este primer taller, ¿sí? Es más o menos un mes lo que se da para postular. Recuerden que los primeros días de enero, ¿sí? El 4 de enero a la 1 de la tarde se cierra la postulación y después de eso no se puede hacer nada, absolutamente nada. No existe ningún otro canal, no existen postulaciones por correo electrónico, ¿sí? Tomen, entonces, por favor, tomen las consideraciones, los aspectos previos a tener en cuenta, ¿sí? Vamos a revisar el formulario de postulación, el avance, ¿sí? Vamos a dar algunas nuevas recomendaciones, comentarles materiales que ustedes podrían tener en cuenta y otros recursos que podrían tener en cuenta para generar la mejor postulación. La idea es que tengan una buena postulación. Vamos a hacer un recorrido por la pauta de evaluación nuevamente, para que vayan chequeando con el avance. Hoy día cada uno debiera tener su avance, su borrador del formulario de postulación, que es central. Eso es un elemento central de la postulación, ¿sí? La parte donde argumentamos por qué es tan relevante nuestra postulación y por qué a mí y no a otra persona, ¿no es cierto? ¿Por qué a mí me tienen que dar los recursos y apoyar para estudiar un magíster?
porque yo soy un buen candidato, candidata, ¿sí? Bueno, a ver si tenemos un espacio para también conversar, una instancia de revisión o de aplicación de la pauta de evaluación a sus propios textos, ¿no es cierto? A sus propios avances en la postulación. Son elementos que vamos a trabajar hoy, ¿no es cierto? Estos son ustedes saben, los elementos que estamos trabajando, lo que estamos desarrollando ahora. A manera de recordatorio, ¿sí? Estos son los elementos en la definición y el objetivo de este concurso, que tiene por objetivo apoyarlos para que continúen con estudios de magíster. Pueden postular chilenos y extranjeros, pero los extranjeros con permanencia definitiva en Chile vigente, ¿sí? Consultas, recuerden que la vía oficial para presentar consultas es la siguiente. Por ley, ANIT tiene 5 días de plazo para responder, por lo tanto, las consultas, el periodo de consultas termina antes, no termina el 4 de enero. Hay una fecha exacta que está en las bases. Por lo tanto, si tienen dudas que ingresar a la plataforma, ingrésenlas pronto. Van a recibir respuesta. ANIT por ley tiene que dar respuesta en 5 días hábiles, ¿ya? Por lo tanto, mientras antes ingresen las consultas que tengan, ¿sí? Mejor, ¿no es cierto? Para que puedan preparar de mejor manera su postulación, ¿ya? Recuerden que ANIT es el única voz oficial. Nosotros lo estamos apoyando desde la escuela de posgrado, ¿sí? Con recursos, con información, con orientación, etcétera, pero no somos vía oficial. No somos voz autorizada ni oficial, porque las becas lo administra ANIT. ANIT adjudica, entrega, etcétera. Entonces, para que siempre, si sus dudas persisten, es importante que hagan las consultas, ¿ya? No somos vía oficial, o sea, lo que yo les diga no tiene ningún valor oficial, es orientación, ¿sí? A partir de lo que nosotros ya hemos observado en todo el proceso y debido también a nuestra experiencia en apoyando estos procesos, ¿ya? Entonces recuerden que tenemos los componentes no parametrizados, que suman un porcentaje muy relevante de la evaluación, ¿no es cierto? La trayectoria académica, los antecedentes laborales y un 20%, donde ustedes explican su objetivo de estudio, declaran sus intereses y explican cómo van a retribuir al país, ¿sí? Estos no son parametrizados, eso significa que la evaluación es una evaluación por pares, es decir, son evaluadores, ¿no es cierto?, expertos en el área de la cual ustedes están postulando, que de otras universidades, por supuesto no de la Universidad de Chile, de otras universidades que van a evaluarlos, ¿no es cierto?, y los van a puntuar. O sea, la puntuación es humana, ¿no es cierto?, no es una máquina, como en el caso de los antecedentes académicos. Por lo tanto, ahí tenemos un margen importante para justamente convencer a los evaluadores que van a revisar nuestra postulación. Y por eso hay que dedicarle tiempo a completar el formulario, como lo hablábamos la semana anterior, ¿sí? Las bases concursales debe leerlas de cabo a rabo, ¿ya? Y las bases concursales actualmente ya en las últimas convocatorias han mejorado y ayudan a una mejor lectura y a un mejor entendimiento de las bases. Se puede hacer una lectura horizontal y una lectura vertical de las bases, ¿sí? Entonces hay colores, está todo muy guiado, por lo tanto está mucho más ameno, amigable. Les pido por favor entonces que lean las bases completamente, sin dejarle de leer ningún punto. Acá están los puntajes, ¿se fijan? Lo importante es llegar, como hemos estado viendo, al excelente, al 5 puntos. La propuesta cumple o aborda de manera sobresaliente todos los aspectos relevantes del criterio en cuestión y cualquier debilidad es muy menor.
Por lo tanto, hay que ir dando con nuestro discurso, porque nos van a leer, no tenemos la posibilidad en este tipo de concurso de nosotros ir a explicar lo que queremos hacer personalmente, no, nos van a leer. Por lo tanto, nuestro texto va a hablar de nosotros. Y por lo tanto, cómo escribamos este texto, cómo escribamos las 4 respuestas, es significativo. Y por eso tenemos que dedicarle tiempo a esto para ojalá lograr los 5 puntos en todo. ¿Sí? Y así tener la beca que nos permita hacer el programa de magíster, ¿no es cierto?, de manera más tranquila, más holgada. ¿Sí? Ya sabemos que hay componentes parametrizados y componentes no parametrizados. ¿Sí? Aquí hay varios links donde ustedes pueden ir, que también están todos en ANIT. ¿Ya? En la página web de ANIT nosotros también les vamos a dejar esta presentación, y en la presentación hay varios recursos que ustedes pueden seguir. Y los componentes no parametrizados, que ya sabemos que los evaluadores expertos reunidos en cada uno de los comités, sus postulaciones llegan a los diferentes comités de evaluación, que están divididos por áreas, según el programa, ¿no es cierto? Tenemos comité de astronomía, de ingeniería 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿no es cierto? De física, etcétera, según el área que ustedes estén postulando. Van a evaluar lo no parametrizado, lo evalúan en base a lo que ustedes entregan, ¿sí? Entonces justamente lo que recibamos de vuelta como puntaje va a estar dado por lo que nosotros entreguemos. Por eso tenemos que ser bien estratégicos en cumplir con todo lo formal y además, y con toda la documentación, pero además de justamente ver bien cómo estamos planteando nuestra postulación. Recuerden que hay un examen de admisibilidad, que era un elemento que habíamos hablado, ¿no es cierto?, también en la sesión anterior, ¿sí? Actualmente la tasa de admisibilidad es muy alta. La tasa de rechazo por admisibilidad es muy alta. Eso significa que un gran grueso de las personas postula mal. Es decir, postula con documentación incompleta, con aspectos que le faltan, ¿ya? Y eso por eso es importante leer las bases y revisar que tengan todo, e ir chequeando, y dar tiempo para la revisión, dejar tiempo para la revisión. Entonces, ustedes son los responsables de la veracidad, ¿no es cierto?, de la integridad, de la legibilidad, de la consistencia de la información consignada en la postulación, ¿sí? Del formulario de postulación esté completo, el currículum vitae, los documentos adjuntos, etc. Por lo tanto, no dejen cosas para última hora, vayan probando la plataforma, vayan viendo cuánto les aguanta, si el archivo PDF entra bien, ¿no es cierto?, se carga bien, etc. Prevean posibles temas de que nos quedemos sin internet, etcétera. ¿Ya? Entonces, bueno, acá en estos links que ustedes pueden ver cuando nosotros les hagamos llegar la presentación, ¿sí?, que está todo en ANIT también, están los comités de evaluación y los recomendadores. Información sobre los recomendadores, sobre la solicitud de las cartas de recomendación. Revisemos las rúbricas, ¿sí?, los criterios. Ya sabemos que hay un criterio y cada criterio está asociado a una pregunta del formulario, ¿ya? El criterio 2, que es la trayectoria académica, está asociada con la pregunta 1 del formulario. Y esto tiene que ver con sus actividades curriculares, ¿no es cierto? Es decir, docencia, investigación, antecedentes de posgrado, si los tuvieran, etcétera, ¿no? Participaciones en proyectos de investigación aplicada. Acá no solamente está considerado lo netamente académico, investigativo, sino que también aspectos aplicados. Se pueden considerar, ¿ya?,
y pueden colocarlo, ¿no es cierto? Dependiendo de lo que tengan, porque puede que no tengan publicaciones, pero sí fueron a congreso, o participaron en actividades de divulgación de la ciencia, etc. O participaron en proyectos de investigación, o participaron en desarrollo de patente, o en concurso, o en prototipo, o emprendimiento, etc. ¿Sí? Esos son criterios importantes. Sabemos que la pregunta 1 es la contextualización del CV, ¿ya? Entonces, ustedes entregan su CV y su CV está actualizado en la misma plataforma, tiene que estar actualizado, actualícenlo. Eso el evaluador va a revisar, pero además la pregunta 1 contextualiza el CV. Y eso es justamente un aspecto importante para el evaluador, que justamente va a ir chequeando que exista una coherencia, un propósito global, que se note que realmente es una propuesta que tiene sentido, que es coherente, ¿no? Que está relacionado, que en su currículum se ve que hay una relación además con el tipo de programa al que está postulando. ¿Sí? Entonces, esta pregunta deben revisarla bien pensando en contextualizar los antecedentes de actividades de investigación, sea académica o aplicada, y además considerarse los antecedentes adjuntados de acuerdo a justamente al numeral 7.1, ¿sí? Que considere. Y considere que durante el pregrado los postulantes tienen la oportunidad de realizar ayudantías. Entonces, actividad para pensar justamente en la contextualización del currículum, pensar qué se investiga hoy, cuáles son los temas fundamentales de interés en mi disciplina o en la disciplina que yo quiero iniciarme o profundizar a raíz de este magíster, ya sea un magíster académico o un magíster profesional. ¿Qué se investiga hoy en mi tema de interés? Ahí buscar, ¿no es cierto? Pueden, por ejemplo, una buena vía es buscar en Google Scholar, ¿no es cierto? Temáticas de interés, lo más reciente posible, para que ustedes tengan justamente la contextualización del CV y en la declaración del objetivo de estudio, cuál es su objetivo de estudio y cuál es su declaración de intereses, tengan en cuenta esos elementos en la respuesta que ustedes manejan, ¿sí? Que es cuáles son los grandes tópicos, los grandes temas que se están investigando. Leer las ponencias incluidas en diagonal, es decir, obviamente no van a tener tiempo para leerse todo, pero ir buscando temas, subtemas, problemas, hipótesis, que como habíamos hablado en el taller anterior, es importante mostrarle a justamente nuestros lectores, los evaluadores, que conocemos el campo, de nuestro interés, al que pertenece el programa de magíster. ¿Sí? El subcriterio 2.2, cartas de recomendación. ¿Cómo van con las cartas de recomendación? ¿Sí? Ahí también hay que ser bien estratégicos con las cartas de recomendación. No se va a evaluar la trayectoria del recomendador, sino lo que el recomendador plantea del postulante. Por lo tanto, no se agoten, tiene que ser una persona que los conozca, que haya trabajado con ustedes. No se agoten buscando a un premio nacional que les dé la recomendación, porque ese no es el objetivo. ¿Ya? Enrique, una pregunta respecto a este tema. ¿Hay alguna hoja, pauta donde esté cómo se hace la carta de recomendación? O sea, ¿algún formato? Sí, hay un formato, ¿cómo se llama? Pía, esto es por plataforma, por lo tanto no hay un documento a rellenar, ¿sí? Perfecto. Lo que sí hay, claro, lo que sí hay, obviamente, uno puede encontrar en internet algunos que yo se los dejé en la carpeta del taller anterior, ya que se los puedo volver a compartir ahora, algunos templates, ¿sí?
Y también les voy a mostrar, te voy a mostrar cómo es una carta, por si no estuviste en el otro taller, igual pueden revisar la grabación del taller anterior, cómo es una carta de recomendación, es decir, cuáles son las preguntas, ¿no?, que le van a preguntar a este recomendador, ¿ya? Se los voy a mostrar. Entonces, como les digo, busquen a una persona que realmente los conozca, que pueda dar cuenta de sus fortalezas y sus debilidades, en el fondo, asociado a que, en el fondo, tienen una capacidad de autorregulación y van a poder lograr obtener el grado académico. Y como les digo, no se evalúa la trayectoria de la persona, ¿sí? Lo importante es que sea alguien que los conozca, que hayan trabajado con ustedes y que, por supuesto, sea del área, ¿no? Sea del área, ¿ya? Lo demás no es relevante, ¿sí? Digamos, si es premio nacional o no es premio nacional, o etcétera, no es lo más relevante, ¿sí? Como dicen las bases, recuerde que este criterio no evalúa la trayectoria del recomendador, sino el potencial del evaluado descrito por el recomendador. Descrito por el recomendador. Luego están los antecedentes laborales, ¿sí? La coherencia de la experiencia laboral en relación con los objetivos de estudio del postulante, y considere las responsabilidades del postulante en su profesión en relación con sus años de egreso, ¿sí? Obviamente los evaluadores van a tener en cuenta eso, cuánta trayectoria también tiene el postulante. No pueden evaluar a un postulante que ya tiene experiencia, mucha experiencia laboral, de la misma manera, ¿no es cierto?, que una persona que está recién saliendo del pregrado. Eso también lo tienen en consideración, ¿no? Que haya coherencia, eso sí, entre la experiencia laboral y las responsabilidades las responsabilidades que ocupó y en relación con los años de egreso. Eso es importante, ¿no es cierto?, en la contextualización del CV. Hay otra pregunta que les va a preguntar justamente cuál es su objetivo de estudio, ¿no?, y cuál es su interés por estudiar o proseguir estudios de esta naturaleza. Entonces hay que fundamentar y entregar claridad de los objetivos de estudio, impacto de los objetivos de estudio, factibilidad del desarrollo y cumplimiento de los objetivos dentro del periodo de la beca, ¿no?, y la declaración de intereses, fundamentar las motivaciones del postulante para seguir estudios de posgrado, coherencia entre las motivaciones, la trayectoria y el programa de posgrado elegido, fundamentación de las competencias del postulante y cómo estos lo ayudarán a cursar exitosamente el programa. Recuerden que objetivo de estudio es objetivo de estudio, no objetivos personales. Y motivaciones, 4.2, declaración de intereses. Ojo que las motivaciones también tienen que dar cuenta de un compromiso con la mejora de la vida de otros. Lo que hablábamos en el taller anterior, la perspectiva sociocientífica. Es decir, en las motivaciones ustedes tienen que ir dando cuenta además cómo lo que están haciendo además está contribuyendo al país, está contribuyendo a problemas globales, a problemas locales, etcétera. Es decir, cómo nos insertamos dentro de, ¿no es cierto?, toda una red científica o toda una red profesional que está buscando solución a los problemas, ¿sí?, y que tiene un compromiso con la calidad de vida de las personas, con la mejora de la vida en las comunidades, etcétera. Entonces las motivaciones tengan en cuenta eso, ¿sí?, que no pueden ser solo motivaciones de ustedes, quiero ganar más plata, por ejemplo, ¿no es cierto? Quiero hacer este magíster porque quiero que me aumenten el sueldo, ¿ya? Eso evidentemente no va a funcionar como una buena motivación, ¿no? Evidentemente no va a funcionar. Entonces piensen en las motivaciones, en relación con su trayectoria, en relación con realmente cómo están contribuyendo al país. ¿Sí? Y luego hay una pregunta que justamente les pide especificar cómo van a retribuir, cuál va a ser la retribución del postulante al país.
la propuesta, cuál es la propuesta de retribución y compromiso para llevarlo a cabo. Justamente, ¿no es cierto?, qué es lo que esperan, por ejemplo, ¿no es cierto?, en relación que van a generar actividades de divulgación científica, por ejemplo, que a partir de su trabajo van a ir contribuyendo en la solución de problemas, si alguno va a hacer clases después, a través, perdón, que apareció una mosca, o a través, ¿no es cierto?, de la realización de clases, de contribuir con el conocimiento, de generar investigación, de generar redes de investigación a nivel nacional y a nivel internacional, contribuir para la generación de redes con otras partes del mundo, etcétera. Y las expectativas de qué piensan ustedes, cómo se van a insertar laboralmente en relación con el área de especialización, cuando ya sean magíster en física, en ingeniería eléctrica, en geología, en geociencia, en geofísica, etcétera. El programa que ustedes están en políticas públicas, etcétera, en cualquiera de los de la gran variedad de programas que tiene la escuela, ¿cómo piensan que se van a insertar? ¿No es cierto? Una explicación justamente que apunte a la retribución que ustedes van a hacer al país. ¿Sí? Bien, entonces el formulario, voy a interrumpir un segundo acá para dos cosas, para mostrarles una carta de recomendación, para compartirles la carpeta Drive, porque puede que no todos hayan venido al taller número 1, ¿sí? Y puedan ir revisando. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá, pueden ir dejando en el chat también preguntas, ¿sí? Pueden ir planteando preguntas al respecto. Vamos a poner el taller. Acá está. Materiales, taller, aquí. ¿Sí? Y es importante copiar enlace. Ahí ustedes tienen base, otros documentos, los elementos que preguntan, las cartas de recomendación. Ahí les dejé el link. Ahí tienen una serie de materiales que les pueden ser de ayuda. También recursos de escritura, conectores, ¿sí? Recuerden que la redacción tiene que ser muy buena, la redacción del documento. ¿Sí? Lo más para que justamente puedan ir visualizando cada uno de los componentes, puedan ustedes ir guiando a su audiencia, a estos lectores expertos, los puedan ir guiando. Recuerden que son lectores cansados, no van a tener mucho tiempo para leer sus publicaciones, por eso tiene que ser claro, tiene que estar bien guiada la escritura, ¿sí? Acá ustedes tienen cuando uno descarga, por ejemplo, como recomendador. Yo como recomendador, por ejemplo, recomendé, un alumno me pidió una carta de recomendación y el recomendador tiene que hacerlo en la plataforma. No se hace en otro formato que no sea en la plataforma. Igual que ustedes que están postulando dentro de la plataforma, ¿sí? Entonces es importante que la persona reciba la solicitud, ustedes tienen que ingresar el correo, todo, ¿ya? Y les va a preguntar justamente, son 7 preguntas, ¿cuál es el campo, cuál es su campo de especialización académica laboral y qué relación tiene con el campo de desarrollo del postulante? ¿Desde cuándo conoce al postulante y cuál ha sido su relación desde entonces a la actualidad? ¿Sí? Es importante. Después, ¿cómo se compara o la postulante dentro de su grupo de pares en relación a sus capacidades? Y ahí te da un menú desplegable. Y el recomendador puede poner hasta, por ejemplo, sobresaliente. Sobresaliente es lo más alto. Describa las principales fortalezas y debilidades del postulante.
fundamente sobre el potencial e idoneidad del candidato para proseguir investigación o estudios de posgrado en la disciplina escogida. Tienen que fundamentar. Argumente acerca del potencial del candidato, del liderazgo del postulante y su compromiso con mejorar la vida del otro. Ahí está la perspectiva sociocientífica, que ANIT la tiene incorporada como un criterio. Si no va a aportar a la sociedad, realmente no tiene sentido que el Estado gaste recursos. Exponga cuál será su juicio, la contribución del o de la postulante al desarrollo del país una vez completados sus estudios de posgrado. ¿Ya? Y después autorizo al postulante a tener esta carta y su contenido, y si autorizo a tercero, obviamente no al comité de evaluación, porque el comité de evaluación sí va a tener acceso a la carta y al contenido. ¿Ya? Pero si se fijan, es bastante, y por supuesto hay límite de caracteres, igual que en el formulario específico. Sí. Una consulta ahí. ¿Sí, Iván? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. En esa pregunta, o sea, respecto a si el evaluador permite el acceso a la carta al evaluado, ¿tiene alguna implicancia que sí o no? No, depende solamente, no tiene, depende solamente si tú quieres compartirla como recomendador, si tú quieres compartirla con tu alumno o evaluado o persona, puede ser su jefe, también el recomendador puede ser su jefe, depende de, ¿no es cierto?, lo que ustedes quieran. Buscar la recomendación, no tiene ninguna implicancia. Puede ser que algunos recomendadores no quieren compartir la carta, ¿no? Otros sí, ¿ya? Eso queda a criterio del recomendador, ¿sí? Pero sí importante que el recomendador los conozca bien, sea alguien en el fondo, digamos, de confianza de ustedes, que les pueda dar una buena recomendación, ¿sí? Ustedes facilitarle la pega al recomendador lo más posible, ¿sí? Y eso, bueno, va a depender del grado de confianza también que tengan con esa persona, ¿ya? Avisarle con tiempo y recordándole cuando que ya se va a acabar el plazo, que la carta tiene que estar ingresada, tiene que enviarla por la plataforma, ¿ah? Antes de que cierre el proceso de postulación, ¿sí? ¿Alguien más quería hablar? Perdón, Iván. Sí. Era para dar las gracias por la respuesta. Acá. Ok. Carolina tiene una duda, no sé si alguien más quería hablar algo. Carolina tiene una duda más específica sobre cuál es la especialidad que debería escoger. Claro, políticas públicas, sí, la especialidad debiera ser políticas públicas, efectivamente. Ahí hay un menú desplegable súper importante que donde colocan el programa del magíster, tienen que ponerlo tal cual como es oficial, ¿sí? Con el nombre oficial, ¿sí? Es decir, ¿dónde lo pueden obtener esa información? En la CNA para verificar, ¿ya? Por supuesto, en la página web de la universidad. Espérenme un segundo que les voy a compartir el enlace. Acá. Sí, porque eso también pueden, justamente si ponen mal el nombre del programa al que postulan, porque todos los programas tienen que estar acreditados. Si colocan mal el nombre del programa al que postulan, pueden quedar fuera de bases por admisibilidad, ¿ya? Acá ustedes, escuela de posgrado, ¿no es cierto? Y van a los magísteres, y aquí están las páginas web de cada magíster. Por lo tanto, tienen que ir al nombre oficial, ¿no es cierto? Magíster en minería. Acá está grado académico, magíster en minería. Si ustedes quieren asegurarse más, la página web debiera tener la información correcta, porque también todos los programas por ley tienen que estar acreditados y tener página web, ¿ya? Entonces, acá ustedes colocan
¿no es cierto? Pueden buscar el nombre del programa y pueden ir a la CNA. Al ir a la CNA, si ustedes van a la CNA, pueden verificar también el nombre que esté correcto, ¿ya? Entonces ahí tenemos esa información para verificar. Ya había una pregunta. Tengo una duda sobre la sección de estudios, títulos profesionales y grados. Tengo una licenciatura. No sé si agregar la licenciatura tanto en grado académico como... Claro, tienes que presentar, sí, tienes que poner, lo que yo recomiendo es colocar todo lo que tengas. Todo lo que tengas hay que colocarlo. Para la nota final tienes que colocar en la carrera que tengas nota final. Si estamos hablando de pregrado, ¿no es cierto? Lo de pregrado, si es lo que tengas, tienes que tener la nota final, ¿sí? Y eso es la nota que tienes que colocar. Ahora, dice, no tengo el ranking, te lo piden, es un requisito, ¿sí? Por lo tanto, tienes que colocar el ranking y la nota final de la carrera que tengas, egreso, ¿ya? Y ahí tienes que ver el documento específico. En el caso de que necesitaras algún otro documento específico, lo tienes que pedir en la escuela de posgrado o en el mismo carrera que estás cursando. Una consulta sobre ese mismo punto, pero por ejemplo en esa sección que hay que agregar los títulos que uno tenga, uno tiene que entregar las notas en este caso de la carrera, titulado. Y entregaría, pondría la de la licenciatura y pondría la de titulado de la carrera, o cuál de las dos, o tiene que poner las dos. Esa como me va. Sí, yo pondría las dos, ¿sí? Colocar las dos, pero tienes que presentar, en este caso, licenciatura, ¿no es cierto? Sería solo licenciatura, claro. Entonces este se agregaría tanto en grado académico como en títulos profesionales, claro. Ya, ok, gracias. Sí, tienen que... Disculpa, una consulta. ¿Sí? Sorry por interrumpirte, pero es que va por la misma línea que estaban preguntando, que básicamente al momento yo de agregar la licenciatura en ese mismo ítem, y fue algo que conversamos también en la sesión pasada, me sale como uno pone, bueno, tipo de grado académico, licenciatura, etcétera, y después sale otra opción que dice nivel de carrera, y hay algunas opciones como que no me calzan muy bien con la licenciatura de acá en la facultad, porque me sale bachillerato y plan común, licenciatura no conducente a título, y no me sale licenciatura conducente a título, que me imagino que sería como lo más acertado. Hay una opción que dice profesional con licenciatura. Esa es la que tienes que marcar. Ya, pese a que todavía no me titulo del pregrado. Claro, claro, porque tu carrera es título profesional con licenciatura, no es título profesional sin licenciatura. Ya. Entonces tienes que colocar profesional con licenciatura, efectivamente. Aunque, o sea, aunque todavía no solo tengas, tengo, ya, sí. claro, aunque todavía no tengas tu título profesional. Perfecto, me quedó clarísimo. Muchas gracias. Pero tienes ya tu grado académico, ¿no es cierto? Grado académico del licenciado, que es el que te permite postular a la beca de magíster. Sí, perfecto. Genial, muchas gracias. De nada. Entonces tenemos el certificado. Sí, ahí tienes que ver cuánto dura. Yo no sé efectivamente cuánto duran. Lo importante es que tenga el código de verificación, el tipo de verificación, etcétera. Si saca el certificado de grado presencialmente no vence, pero tendrías que pagarlo igual. Ya, eso ya lo vimos, ¿no? Lo respondimos. Y le están respondiendo así. Claro, lo que se pone en títulos profesionales es profesional con licenciatura, ¿no? Porque no son profesionales sin licenciatura. ¿Ya?
No sé si hay alguna pregunta que no vi. No, parece que están todas. ¿Ya? Bien, entonces, CNA, página web para ver el nombre también del programa, ¿sí? Y buscar. De todas maneras, si se equivocan, digamos, entre comillas, se equivocaran al seleccionar el área, el jefe del comité los puede derivar a otro comité, ¿ya? Pero en general siempre traten de buscar el área que sea la más cercana al programa de posgrado que ustedes están cursando. Si yo he terminado todos los cursos de una carrera, pero por motivos de la universidad no puedo hacer el trámite de ingreso aún, puesto que aún me encuentro haciendo otra carrera, y si lo hago, lo tengo que agregar. Claro, tienes que agregar en grados académicos. Exacto, tienes que agregar toda la información que puedas agregar, que el sistema te permita agregar, agrégala. ¿Mm? Exacto, para que efectivamente quede bien respaldado cuál es tu situación. ¿Sí? Efectivamente tienes que tener permanencia, Renan, ¿no es cierto? Tienes que tener permanencia definitiva en el país vigente, ¿no? Ok, muchas gracias. Sí, la beca de magíster nacional no como la de doctorado. La de doctorado pueden postular extranjeros sin residencia. ¿Ah? La de magíster tienes que tener residencia en el país vigente. Claro, en títulos profesionales, si no tienes título profesional no puedes agregarlo, ¿ya? Claro, evidentemente, ¿sí? Si no tienes título profesional no lo puedes agregar, ¿no? Pero si tienes, no sé, algún informe de cumplimiento curricular, algún elemento, tú puedes marcar ahí, agregar eso, ¿ah? ¿No es cierto? Puedes agregar algún elemento que diga, por ejemplo, si el título profesional está en trámite, puedes agregar ahí ese documento, pero siempre que tú ya tienes la licenciatura, que es la que te permite postular, ¿no? Claro, la fecha de inicio del año académico es, pueden colocar 1 de marzo, creo que cae día hábil, 1 de marzo del 2022. Exactamente el calendario académico todavía no está, entonces efectivamente cuándo comienza el año todavía no lo sabemos, ¿no? Ya, me faltó la pregunta de Isabela, no. ¿Sí? Bien, entonces eso es con respecto a digamos, los documentos, ¿sí? En esa misma carpeta yo le dejé un informe de incidencias de ANIT. ANIT nos manda a las universidades el informe de incidencia. ¿Qué es un informe de incidencia? Que indica los principales errores, por ejemplo, que se cometen en la generación de los documentos, ¿ya? Entonces, que obviamente los dejan fuera de las bases, ¿ya? Entonces, ese documento también los orienta. Revisen, por ejemplo, el certificado de ranking, las características que tiene que tener el certificado de ranking, que están en las bases, también en el informe de incidencia aparece, ¿ya? Entonces, cuando ustedes reciban los documentos, revísenlo inmediatamente, revísenlo, no lleguen y los coloquen, ¿no es cierto? Porque si tienen que pedir algún ajuste o algún cambio, hacerlo al tiro, ¿sí? Tener en cuenta que estamos en una época donde están todos funcionando, van a comenzar a funcionar a partir de la próxima semana, todos van a comenzar a funcionar a media máquina, ¿ya? Porque hay permisos, etcétera, ¿ya? Y hay fiestas, etcétera, ¿ya? Entonces, el formulario es un tipo de texto que es argumentativo, ¿no es cierto? Que ya sabemos que tiene una función argumentativa, que estamos construyendo un texto que es argumentativo, ¿ya? Por lo tanto, no es una lista solamente o un relato, ¿no? Y buscamos conseguir efectivamente un
un objetivo fundamental que es, ¿no es cierto?, lograr obtener la beca. Claro, tienes que pedirlos, Valentina. Siempre hay que hablar con el programa mismo, ¿sí? Con la coordinación del programa. Y la escuela, y contactarte también, yo te recomiendo contactarte con la Escuela de Ingeniería y Ciencias, perdón, de pregrado, la EPEC, ¿no es cierto? La escuela de posgrado. Les voy a buscar el correo para enviárselos, ¿ya? A las personas que hay un correo de EPEC y también alguien que los pueda orientar o ayudar de la escuela de posgrado. Pero intenten siempre contactarse con el programa en específico, que se supone que están aceptados o están en vías de aceptación de ese programa. Sí, basta con la que se descargue en UCampus, ¿sí? Pero recuerden que esa tiene que ser oficial de la universidad, tener código de verificación, tener algún sistema de validación. Las bases lo colocan, ¿ya? Bueno, ¿cómo vamos? ¿Cuál es tu nivel de preparación de la postulación? ¿Cómo van? ¿Cómo van en relación con la preparación de la postulación? ¿En qué nivel están de la escala Gatuna? ¿En qué nivel están de la postulación? Pueden ahí comentar por el chat para tener una idea de cómo van con la postulación. ¿Van bien avanzados? ¿Van en nivel 7? ¿Están en nivel 7? ¿Ah? 5, 7 ya. Sí. ¿Ah? Entonces, ojo con la escala Gatuna, ya, que justamente para hacer un quiebre yo se las coloco para que no se olviden. Nos quedan 2 semanas y tenemos fiestas entre medio, por lo tanto, avancen lo más que puedan en su postulación. Ya, para dejarla, ojalá antes de que termine el año, la dejen enviada, porque después viene el año nuevo y se cierra, ¿no es cierto?, la postulación. Ya, Gabriel está en 1, Diego está en 7, ahí va, parece que predomina el 7, algunos sí. Ya. 7, 5, 7, etcétera. Bueno, revisar el texto, ¿sí? Revisar el texto, identificar, ir generando, planificando la escritura, respáldenlo, no olviden guardar en la plataforma, que les quede guardado. La plataforma también después tiene una lista de chequeo que les va indicando las cosas que faltan, ¿sí? Entonces vayan guardando, vayan teniendo respaldo de sus respuestas, ¿ya? Para que no pase, ¿no es cierto?, que se corta la luz en algún momento, se corta el internet, etcétera. Al final, como en los cuadritos, en la postulación hay una pestaña que se llama revisión, chequeo, que les va indicando con ticket cuánto llevan de avance y de progreso, ¿sí? No pueden enviar una postulación si no tienen un botón verde, claro. Exacto, Annalí. No tienen que enviar la postulación si no tienen todo listo, ¿ya? Por eso hay primero una lista de verificación, etcétera, que les va, ya entren a la plataforma, tengan familiaridad con la plataforma, vayan chequeando, vayan avanzando en el formulario, ¿ya? Revisar, revisar. Revisemos y editemos este texto, que tiene varias características. Yo les voy a dar algunas recomendaciones. Acá ustedes van a tener este PowerPoint, donde también hay algunas recomendaciones de páginas web para revisar la escritura, o si ustedes tienen dudas en alguna palabra, ¿sí? Como vimos en el video anterior, donde fuimos viendo un ejemplo del formulario de postulación, recuperen ese ejemplo, ¿sí? Importante, es útil que citen, ¿no es cierto?, que citen autores, no que se vuelvan locos colocando millón de bibliografía, porque tampoco hay espacio, pero sí ser estratégico en usar bien el espacio. Si me dan 3.000 caracteres, por decir algo, usar los 3.000 caracteres, ¿sí?
pero que sea clara la redacción, ¿sí? Estos son los objetivos para que ustedes vayan revisando, es decir, esto es un relato, estas 4 preguntas, las 4 preguntas, ustedes tienen que verlo como un texto único. Eso es una súper buena orientación. No vean las 4 preguntas como algo separado, sino que es parte de su relato, de su historia, pero no puede ser una historia sin sentido argumentativo. Tiene que ser con sentido argumentativo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir con sentido argumentativo? Quiere decir, ¿no es cierto?, que haya una orientación a que ustedes quieren convencer a la audiencia. Por lo tanto, si están relatando algo, o están describiendo, o están agregando actividades, o nombrando actividades, es porque van a este propósito de convencer a la audiencia. ¿Ya? Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta que hay un punto de vista y un objetivo de la narración. ¿Ah? Hay narradores y protagonistas que involucran al público de interés, ¿no es cierto? Hagan referencia a la comunidad disciplinar, a la disciplina. Por eso es importante citar, ¿ah? Determinar la acción o acciones, que serían los temas que formarán parte de la narrativa, que haya claridad respecto del principio, del medio, del final de la narración. Como lo tenemos que ver como un solo texto dividido en 4, hay ciertas cosas que van a tener que repetir, que es importante ir repitiendo, ¿ah? O ir conectando, ¿ah? Como se planteó en la pregunta anterior, donde contextualizaron el currículum, ir haciendo los nexos, que el evaluador vea, ya, hay conexión entre cada parte. No son respuestas aisladas. ¿Sí? Que tengan claridad respecto al objetivo que quieren lograr, a la meta. Importante, identificar los logros ya obtenidos. Identificar algunos obstáculos que ustedes hayan tenido, o reveses, o conflictos, y cómo los solucionaron. ¿Ah? Eso es importante, quizá algún obstáculo, y ahí ustedes mostrar cómo lograron salir, que eso muestra su capacidad de autorregulación, ¿ya? Porque al cursar estudios de posgrado, no todo es éxito. Necesariamente, cuando uno hace un posgrado, van a haber momentos de fracaso, y eso hay que asumirlos, ¿ah? Y hay que seguir adelante, es decir, uno no va a dejar abandonado el programa por alguna situación, ¿no es cierto?, que salió mal, algún trabajo que salió mal o algo que salió mal, porque eso siempre puede ocurrir. Determinar con claridad quiénes son parte de esta narración, y por eso la contextualización del currículum, dónde han trabajado, con qué equipos, ¿ah? Si han participado en equipos Fondesit, si han sido ayudantes, en qué cátedras, etcétera, auxiliares, etcétera. Claridad respecto a la audiencia, ¿sí? ¿Con quién se están comunicando? Se están comunicando con una comunidad disciplinar. Entonces véanlo como un relato, pero con sentido argumentativo. Entonces van a ver listas aisladas de cosas, no sirven. Descripciones, solo descripción no sirve, ¿sí? O un relato o una historia sin un sentido tampoco sirve. Importante ser concisos, precisos, importante que vayan teniendo el borrador de las preguntas, priorizando lo más importante. Puede que hayan, la mayoría, ¿no es cierto?, de las personas que quieren hacer magíster son muy inquietas, hacen muchas cosas y tienen muchas cosas en general para evidenciar o mostrar. Han participado en tales grupos, en tales organizaciones, etcétera. Tienen que priorizar qué es lo que tiene más peso en relación con el programa y con el área. Preparen un guión, borradores, planifiquen, ¿ya? Eso es lo que tiene que ver construir a través de este relato, que se divide en 4 partes, construyendo el ethos, es decir, cuál es mi fuente de credibilidad, dónde estoy, ¿en qué me baso mi credibilidad? Bueno, ya tengo una licenciatura, tengo un pregrado, tengo otro magíster, estoy en esta área, he hecho tales cosas, tengo estos prototipos, tengo estos emprendimientos, etc.
¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es el mensaje clave? ¿A dónde voy? ¿Por qué este programa? ¿Y cuál es el valor agregado que ustedes dan? ¿Ah? Es decir, justamente con este programa, ¿qué pretenden lograr? ¿Qué van a conseguir? ¿Ah? Diferente de que no hicieran este programa. ¿Mm? Que no tuvieran la beca, y realmente si no tienen la beca va a ser muy difícil hacer el magíster. Bueno, entonces, pero bueno, ¿cuál es el valor agregado? ¿Cierto? ¿Cómo llego? ¿Dónde estoy? Preguntarse, ¿dónde estoy? ¿A dónde voy? ¿Cómo llego? ¿Mm? Pensar en este relato. Es no menor la construcción, ¿no es cierto?, de este texto, ¿sí? Por eso hay que dedicarle tiempo, ¿sí? Hay que planificar, hay que redactar el texto, hay que revisarlo. ¿Ah? No se puede dejar de un día para otro, ¿no? A la hora antes o 2 horas antes de que cierre. ¿Ah? Porque eso va destinado a, efectivamente, al fracaso, ¿ya? Entonces revisen eso. Bueno, esto digamos que es el proceso de escritura que tenemos que tener en cuenta, ¿no es cierto? La redacción, los pasos a seguir, ¿ah? Todo el proceso de revisión que ustedes pueden ir revisándolo. Como tips yo les puedo dar, ¿no es cierto? Construyan párrafo efectivo, ¿sí? Por supuesto la plataforma tiene, no es, digamos, no nos permite construir un texto como en los informes donde uno trata de generar un texto bien, digamos, estructurado, pero igualmente uno puede hacer párrafos, es decir, colocar puntos, colocar una idea, ¿sí? Porque obviamente la plataforma va a generar un texto que sea rápido para la persona, el evaluador, ir leyendo en la misma plataforma. ¿Mm? Entonces sí, organicen el texto en párrafo, en unidades de sentido, ¿sí? Desde la idea lo más general a lo más particular, ¿no es cierto? Donde cada párrafo tenga una idea central, ¿sí? Que es el tema o la oración tópica, lo que se llama la topic sentence de los párrafos. Cada párrafo desarrolla una idea, ¿sí? La primera oración debe contener la idea, y eso les permite ir organizando y darse cuenta de que están repitiendo una idea, o darse cuenta que necesitan otro párrafo más para algo, y entonces organizar bien la información. O tal vez un párrafo que lo tienen al final debería ir antes. Esas cosas hay que revisarlas, por eso organicen la idea en que la primera oración tenga la idea central de lo que van a tratar en ese párrafo, según el objetivo de la pregunta, ¿ya? Si se fijan, la oración tópica, que es el tema central que desarrolla un párrafo, debe estar acá, al principio. Chile es reconocido a nivel mundial por las maravillas naturales que posee su territorio. Esta es la oración tópica, ¿sí? Esta es la oración tópica, y acá es un ejemplo de oración, digamos, de que la oración tópica no está tratada. No está en el lugar que debería estar, ¿sí? Entonces, oraciones y párrafos muy largos son poco efectivos. Eso es importante tener en cuenta. Tienden a confundir al lector, ya que pierden el sentido de lo que se está hablando, ¿ah? Y para evitar que eso ocurra, se recomienda balancear la subordinación y la coordinación. Es decir, preocúpense y ocúpense, pero preocúpense si el texto tiene demasiadas comas, ¿ya? Porque eso va a dificultar la lectura. Hay que facilitar la lectura del evaluador, ¿sí? Entonces, la subordinación, que es la unión mediante comas, y la coordinación, que es la unión mediante puntos seguidos, hay que balancearlo. Entonces, ser más amigo del punto seguido, poner punto seguido, comenzar una oración nueva con un sujeto. Eso, revisar la redacción, que sea clara, concisa, ocupar los espacios, usar conectores, ¿sí? Que le permitan, porque los conectores son verdaderas señales de tránsito. Entonces van orientando al evaluador, a nuestro lector o evaluadora. En primer lugar esto, en segundo lugar tal. En resumen,
hay que ser un poco repetitivo, ¿sí? Estratégicamente repetitivo, porque va a ir leyendo y entonces el evaluador va a ir conectando. Ah, ya, esto lo vuelve a plantear en relación con esto, ¿sí? Etcétera. Entonces, bueno, una serie de conectores extraoracionales que nos ayudan con esto, ¿sí? En resumen, en síntesis por una parte, entonces, por lo tanto, etcétera. Entonces, también traten de no usar mucho la negación, construir oraciones positivas. Las oraciones positivas se entienden mejor, son más concisas y asertivas, y tienen un tono positivo que subconscientemente genera una mejor predisposición. Entonces, optar por la forma positiva, eso en nuestro cerebro genera, ¿no es cierto? Estamos, digamos, seteados para oraciones positivas, ¿no? Y que ayudan justamente a una mejor comprensión. Entonces, cuidar el lenguaje emocional o de opinión, cuidar los verbos, por ejemplo, no usar verbos comodines como decir, por ejemplo, el autor dice, ¿no es cierto? Que usar los verbos precisos, el autor plantea o los autores o la literatura establece, son elementos que hay que tener en cuenta. Isabela, adelante. Hola. Sí. Tengo una pregunta con respecto al cuidar el lenguaje, bueno, expresar una opinión. Yo, por ejemplo, en un momento dije una problemática que identifiqué, que es como una problemática que me gustaría abordar cuando en la sección de retribución al país. Entonces puse explícitamente desde mi punto de vista esto está débil, por ejemplo. No, entonces, está bien eso, sí. Ya. Claro, está bien. Sí, justamente ahí que ustedes se muestren, se vayan mostrando además como investigadores o como profesionales. Entonces, obviamente, eso está bien, pero obviamente hay que tener cuidado con a veces demasiada valoración, ¿no es cierto? Recargar demasiado y colocar demasiado lenguaje de opinión o emocional. Por ejemplo, decir esto es muy, es súper relevante, o es como, a eso me refiero con cuidar el lenguaje emocional. Yeah. O colocar muchos adjetivos, ya que en realidad basta con uno y a veces colocamos muchos adjetivos. ¿Sí? Buen Super. punto, Isabela. Gracias Gracias por la pregunta, porque es un súper buen punto. Es decir, que también en el texto, como lo hablábamos en el taller anterior, en el texto la idea es que ustedes ya se vayan posicionando y mostrando como investigadoras, o como ya sea aplicadas en el ámbito profesional, en la industria, en la empresa, o como investigadoras académicas en el laboratorio, etcétera. Se vayan mostrando, vayan ya tomando cuerpo. Entonces, justamente si ustedes plantean desde su opinión, desde mi punto de vista o desde el punto de vista, o adscribimos, ¿no es cierto? O adherimos a tales modelos y lo explican y lo fundamentan, eso es muy relevante. Es justamente porque le va dando señales al evaluador es que ustedes tienen claridad de propósito. No es algo así como que no saben muy bien para dónde va la micro, ¿no es cierto? Para dónde va el bus, el Transantiago, ¿sí? Entonces, cuidar esos elementos. Y los verbos, ¿sí? No usar verbos comodines como, en el otro PowerPoint puse ejemplos de verbos comodines, ¿ya? Que, acá están. Como decir, haber, poner, dar, tener, que son verbos que ocupamos en cualquier situación, digamos, ¿no es cierto? Pero este que es un texto de corte más bien profesional, académico, no es por supuesto 100% académico, acá tienen que justamente hablar de ustedes, indicar por qué son buenas candidatas y buenos candidatos, pero obviamente cuando, por ejemplo, están hablando del estado del arte, de la disciplina, del objetivo de estudio, etcétera, es importante usar un lenguaje preciso, ¿no es cierto? Y no utilizar estos verbos comodines
que resultan muy cómodos en la oralidad, en la conversación coloquial, pero en el ámbito, digamos, académico, no son poco precisos, son vagos, ¿ya? Entonces, esos son aspectos a tener en cuenta, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, hay muchos usos donde está mal usado, está usado como un verbo comodín, ¿ah? Decir. ¿Cuándo hay un verbo más preciso? ¿Ah? Por ejemplo, la Superintendencia de Valores y Seguros solicitó que dijera como testigo, no, más bien solicitó que atestiguara o solicitó o fue llamado como testigo. O la normativa dice, la normativa no dice, las normativas no dicen, las normativas establecen. Entonces, cuidar los verbos, ¿sí? Cuidar los verbos es un elemento que hay que tener en cuenta. Usar bien los pronombres, por ejemplo, el qué, que es para objetos o ideas, el libro que me prestaste, ¿sí? Quién es solo para personas, ¿ah? El cual evitarlo porque no es formal, sino que todo lo contrario, ¿sí? Muchas veces se cree que es formal, pero el cual es propio de un lenguaje informal, por lo tanto tratar de evitarlo. Generalmente ahí lo que se recomienda es poner punto seguido y comenzar una oración con un sujeto, ¿sí? Y si no, reemplazarlo, si no se puede, reemplazarlo por el qué, la qué, ¿ya? Pero el cual, los cuales, las cuales, los cuales, las cuales, no es formal en la escritura especializada, ¿ya? Entonces, tener cuidado también con los pronombres, el cuándo solo es para momentos, ¿sí? El dónde solo es para lugares, que a veces usamos en dónde o dónde como conector, que en realidad dónde es un pronombre para lugar. Tiene que haber un lugar geográfico. Entonces, cuidar también, revisar el texto e ir cuidando los pronombres, ¿sí? Y los gerundios también. Tener cuidado con los gerundios, que son siendo. ¿Ah? Aquí yo les marqué, no sé si logran ver las marcas cuando está mal usado un gerundio, ¿ah? Que son esta forma no personal del verbo cuando hablamos de comiendo, estudiando, generando, ¿ah? Haciendo, ¿ya? Muchas veces el gerundio, que como no, es forma no personal, se conjuga con otro verbo, siempre tiene que estar acompañando a otro verbo principal que sí está conjugado, y acá si se fijan en siendo, está usado como conector, ¿ya? Y los gerundios no son conectores, ¿ya? Por lo tanto, ahí lo más recomendable es poner un punto y colocar un conector en este sentido o debido a esto, etcétera, ¿sí? Si se fijan, acá está bien usado arriba, ¿no es cierto? Arrastra, formando. Arrastra, formando. Pero siendo acá está solo. No hay un verbo principal. Arrastra siendo, no está. No concuerda. Disminuyeron provocando. Ahí está bien. Disminuyeron provocando al mismo tiempo. No después, conformándose, ahí está usado como disminuyeron conformándose, no. Ahí está usado como conector. Y aquí también está usado como conector. Entonces el gerundio, también revísenlo, porque el gerundio es también un problema en la escritura profesional. Se nos genera un problema y nos resta claridad y precisión, ¿no? Cuando no usamos bien el gerundio y lo usamos como conector, ¿sí? Un recurso útil para revisar sus textos es estilector, estilector.com, que revisa los textos. Ustedes ponen www.estilector.com y pueden revisar su texto. Y ahí pueden ver si, por ejemplo, están repitiendo muchas palabras. Si están usando, si los párrafos están desequilibrados, ¿ah? Si están haciendo párrafos frase, párrafos de una línea, etcétera, ¿sí? Les va a marcar si están usando conectores o si no están usando conectores. Entonces este es un recurso que les sirve.
Otro recurso que tienen es poder asistir al... sí, exacto, Brian. Exacto. Si hay una palabra técnica, como las palabras técnicas son unívocas, es decir, no tienen un solo significado, no tienen sinónimos con los que los podamos reemplazar, ahí sí es aceptable repetirla. Siempre tratando de que no nos quede tan junto, ¿ah? ¿Sí? Pero ahí no hay problema, se acepta la repetición. Finalmente, de nada, finalmente entonces, bueno, invitarlos también al centro de escritura de nuestra facultad. Este es el centro de laboratorio de escritura que se llama Armadillo, que algunos de ustedes me imagino lo conocen, que yo coordino. Entonces ahí también tienen una posibilidad. Obviamente ahora el laboratorio va a atender hasta el 31 de diciembre y tienen que ver si hay espacios, cupos disponibles, puede que haya, ¿ya? Si alguien quiere ir a revisar su texto, tener un lector crítico que le ayude a revisar su texto, sus preguntas, ¿no es cierto? Sus 4 preguntas que tienen que ser coherentes entre sí, ¿ah? Pueden pedir hora para una tutoría virtual. Todavía se va a atender todo diciembre. ¿No? Entonces aquí está nuestra página web, se las voy a dejar también. Ahí hay recursos, hay talleres, hay material, ya está la página web, etc. Todos esos elementos. Entonces asigna tiempo a la tarea, diseña un plan, organiza, evalúate, aclara dudas, ¿sí? Etcétera. Aquí hay una serie de enlaces de utilidad, documentos de utilidad que les voy a dejar, enlaces de interés, ¿sí? Que ustedes pueden ir generando, ¿no es cierto?, que pueden ir revisando para ir evaluando al respecto. Entonces ahora nos queda un tiempo para ver preguntas. Déjenme compartirles material también donde pueden encontrar, ya les compartí la carpeta. ¿Sí? Preguntas. A ver, acá hay una duda. ¿Cuándo se considera que empezó el segundo semestre? Tú comenzaste, Analía, el magíster este semestre, el segundo. Claro, en agosto se considera el segundo semestre, parte en agosto. ¿Ya? Entonces tú tienes que tener un certificado, sacar de UCampus un certificado de alumno regular. Tu certificado de alumno regular del semestre primavera, segundo semestre 2021. Sí. Claro, ahí puedes solicitar y puedes pedir y sacar un certificado de alumno regular. ¿Sí? Pregunta en tu programa igualmente, revisa, ¿no es cierto? Sí. Revisa en UCampus, si hay algo que no puedes hacer, pregunta, ¿no es cierto?, en el programa, ¿no es cierto?, en tu programa en el que estás estudiando. ¿Sí? Si ustedes ya están en el programa, basta con el certificado de alumno regular, pero que esté bien emitido, ¿no es cierto? Y si no están en el programa, la carta de aceptación en el programa, o en su defecto también hay un formulario que les puede llenar el coordinador del programa, diciendo que ustedes están en trámite, que están en evaluación, ¿no es cierto? Que se está tramitando no hay aceptación todavía porque se están evaluando los antecedentes, pero están en trámite, ¿no? Eso lo tiene que emitir el programa, ¿no es cierto?, de magíster que ustedes, al que están postulando.
Ahí yo les estoy dejando la página web del Armadillo Lab, de nuestro centro de escritura, ya, porque les puede servir para para esto mismo, de ir pidiendo hora y revisar, perdón. Se me activó el video del... Ahí. Ahí sí. ¿Sí? Entonces, las bases, recuerden revisar las bases. No sé si hay alguien que quisiera comentar su formulario, si quisiera presentar su formulario, cómo va, si quisiera revisar algo, etc. Acá tenemos otra duda. Claro. Sí, la licenciatura es grado académico, ¿sí? Y título profesional, ingeniera, etcétera. Ingeniero, geólogo, geóloga, etcétera. Administrador público, ingeniero comercial, lo que sea. Y en la licenciatura, ¿sí? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más nos falta? ¿Qué más nos queda? Bueno, nos queda ahora ya revisar, ¿no es cierto? Entonces, revisar sus formularios, ¿sí? Ir avanzando, vayan viendo si cumplen con todos los requisitos. Las bases, muy importante el anexo 1, revisarlo, leer todas las bases, las tengo abiertas las bases, revisar el formulario 1, se los voy a mostrar acá. El anexo 1, que tiene todos los criterios de evaluación, ¿sí? Y ahí están los enlaces de utilidad, está el centro de ayuda, están los principales cambios relacionados con la vez anterior, ¿sí? Está todo lo que se pide, todo lo que se exige. Que ustedes revisen, por favor, las rúbricas. Acá están las rúbricas, que nosotros ya hemos hablado de las rúbricas. Anexo número 1, el instructivo de evaluación de la beca de magíster. Esto es lo que tienen que seguir los evaluadores. Entonces, es muy importante que ustedes lo conozcan. ¿Cómo van a ser evaluados? ¿Con qué criterios? Entonces, lean si se fijan, las bases son 35 páginas, no es mucho. Entonces, lean las completas, ¿ya? Hay que dominar todas las bases porque después eso también les va a servir cuando ustedes ya sean becarios, tener claridad de las bases, de todo lo que implica. ¿Sí? Está todo definido lo que ustedes tienen que tener para poder postular. Disculpa, te quería hacer una consulta, que tenía una duda sobre el formulario, pero ¿la hago ahora? ¿Sí? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que yo hice unas prácticas con mi profe guía, bueno, antes de que fuera mi profe guía, que básicamente en el verano él me daba cosas como papers para leer, investigar y cosas así, pero como las prácticas igual eran cortas, yo tampoco alcancé como a generar nuevo conocimiento. Entonces, al momento de ponerlo en el currículum, no sé si ponerlo como en labores de investigación, porque en el fondo tampoco tenía como los conocimientos, porque estaban pegados, y tampoco el tiempo para generar como artículos o publicaciones y ese tipo de cosas. Entonces no sé cómo enfocar Claro, esa pero práctica. sí, es un buen antecedente, y tú lo puedes poner como sistematización, revisión y socialización de bibliografía y de literatura especializada, ¿ya? Eso, aunque tú no generaste con eso nada, pero hiciste bastante, porque es revisar literatura, buscar paper, conocer el estado del arte. Entonces es un súper buen antecedente. Entonces lo puedes poner, eso es una etapa, por ejemplo, que todos los proyectos de investigación tienen que hacer. Buscar bibliografía, buscar paper, socializarlo. Entonces, por ejemplo, reuniones, los equipos de investigación o muchas veces, ¿no es cierto?, académicos y ayudantes se reúnen para discutir paper, para discutir resultados de otros papers,
Y eso tú lo puedes poner. Y eso es un buen antecedente que tú puedes colocar que hiciste eso como dentro de tu práctica. Vale, vale, gracias. Claro, pero obviamente no hubo generación de, digamos, paper o generación de conocimiento nuevo, pero sí muestra que tú te estás insertando en el campo. Entiendo, gracias. De nada, Brian. A ver, Camila tiene una duda. A ver, los campos relacionados a la tesis. Si eso no está definido, ¿qué se pone? ¿Hay esa pregunta realmente? Claro, si tú no tienes tesis, no sé qué se pondrá ahí. ¿Ya? Salen como obligatorios los campos relacionados. Ya, claro, pero no hiciste, ¿tienes algún trabajo que hayas, no, si no está definido, pero ahí me estás preguntando, ¿por la tesis del magíster o por la tesis de la licenciatura? ¿Qué es lo que no está definido? Ya, lo de la ingeniería, claro, ahí hay un no aplica. Claro, no aplica. Claro, claro, porque tú todavía no estás en el programa para hacer la tesis. Claro, exacto. Bien, ¿más preguntas? ¿Alguna otra duda, pregunta, consulta? Yo tengo una consulta. En la parte que Paulina. que hay que comprobar, como, no sé, poner los certificados, ya sea de licenciatura o de título, ¿tienen que ser esos certificados? Es que tengo el siguiente problema. Yo ya defendí la carrera de geología, pero Ya, todo el proceso de ir completando los tickets para ir cerrando está un poco lento y no ya, avanza mucho. Entonces estoy súper complicada con ese tema de que no se me ha podido generar el certificado de título de geólogo. Entonces no ya. sé si existe otro papel que se pueda subir, si yo le puedo pedir a, no sé, Secretaría de Estudio de alguna forma que me emita otro papel. Sí, tal vez, pero yo creo que nos sirve el cumplimiento curricular, pero igual solicita, pero te voy a derivar, porque no sé bien la respuesta de eso, ¿ya? Pero por mientras, el certificado, hay un certificado que se llama de cumplimiento curricular. ¿Ya? Ese te podría servir. Eh, pero, pero deberías tener título o si no, la escuela de el programa o digamos el departamento de geología te debería entregar algún certificado que indique que está eso en trámite, Sí. que por eso no lo tienes, ¿ya? Entonces averiguaría en geología. Yo te voy, y en la escuela, pero haría las dos cosas. También preguntar en la escuela de posgrado, ¿no? Y en la escuela de pregrado, también quizá. Ya, ¿Sí? ya, ok. Pero claro, tiene que haber algún papel que te pueda, ¿no es cierto?, ayudar con eso. ¿Sí? Si es que no vas a tener el título pronto todavía. Sí. Ahí les estoy dejando el correo de posgrado. Pregunten eso sí en los mismos programas académicos, es decir, en el magíster de geología, ¿ya? O si necesitan cosas, recuerden que las cosas de pregrado que necesiten tienen que ir a la institución de origen, ¿ya? Es decir, o si en la misma universidad, en el departamento que corresponda, en la o en la escuela de ingeniería y ciencia, ¿ya? Etcétera. Ir a los lugares que correspondan, ¿no es cierto?, de origen. Si ustedes van a postular o están en un programa de magíster de la Chile, pero el pregrado lo hicieron en otra universidad, tienen que ir por supuesto, a esa otra universidad a que les emitan
lo que necesitan. Hay cosas que obviamente la escuela de posgrado les puede conseguir o les puede certificar, y eso tienen que averiguarlo, dependiendo del papel que sea. Sí, por supuesto, sirve. Bastías, no sé cuál es tu nombre, Sebastías. No sé cuál es tu nombre de pila, pero sí, si está registrado como propiedad intelectual, lo puedes colocar. También, exacto. Cristian. Sí, Cristian, sí. Hola, gusto saludarte de nuevo, Cristian. Me suena tu nombre. De geología. Ahí está, Cristian. Sí, códigos abiertos también. Exacto. Todo lo que ustedes hayan colocado como información que sea útil. Carolina, adelante. Hola, buenas tardes. Tengo una pregunta también específica que aparece aquí en el formulario de postulación. Aparte de las 4 preguntas que tenemos que hacer el borrador, hay una de un módulo de descripción del programa de estudios donde se pone el objetivo general, los objetivos específicos y el cuerpo académico del programa de magíster. Eso es más que nada un copiar y pegar del programa, de la página del programa. Ya. Se copia y se pega de la página web del programa, la página web oficial, ¿sí? Ya. Del programa. Sí, exacto, hay Gracias. que copiar y pegar, y eso, como les decía, súper importante que pongan bien el nombre, que revisen y pongan bien el nombre del programa y todo eso. Exacto. Súper, gracias. De nada, Carolina. Dirección de tesis significa si ustedes han dirigido tesis. Ahí sí, probablemente no tengan experiencia de dirección de tesis. Entonces tienen que dejarlo vacío. Que ustedes hayan dirigido tesis, ya sea de pregrado, magíster o doctorado. ¿Sí? Claro, colocar el CV completo, ¿no es cierto? Lo más completo posible. Si tienen publicaciones, eso es importante. Si ya han participado en publicaciones, si han hecho ayudantías, si ya han tenido experiencia docente, eso hay que destacarlo también. ¿Qué más? Bien, creo que por ahora no hay más dudas, ¿ya? Entonces les dejé los correos, ¿sí? Les voy a dejar mi correo también acá. Recuerden que recuerden contactar a su programa, ¿ya? Recuerden subir las consultas a ANIT si tienen algunas consultas. Exacto. De nada, Gabriel. Entonces ahí les dejé también mi correo, les vamos a mandar la grabación, les vamos a enviar el material, el PowerPoint, etcétera. Que tengan mucho éxito en la postulación, éxito a que ojalá todos ganen la beca, ¿ya? Y puedan seguir estudiando sin problema en todos nuestros programas. Entonces, damos por finalizado el taller. Que estén muy bien, muchas gracias. Saludos a todos, ánimo.